Bueno, muy bien, mis amados hermanos, hemos venido compartiendo acerca del Evangelio de Juan. Estamos haciendo un estudio expositivo precisamente del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar compartiendo, ya llegamos al capítulo número 6. Juan capítulo 6. Tenemos que todos nos ubiquemos en nuestras Biblias en este texto. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús a aquellos panes, y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú hablando a cada uno de nosotros, hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, hablando al mundo, Señor. Rogamos que la luz de tu evangelio ilumine nuestros entendimientos para que podamos discernir y comprender espiritualmente tu palabra, y que esa palabra cada día sea más y más transformando nuestras vidas a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que tu Espíritu Santo traiga esa iluminación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos muchas evidencias de la deidad del Señor Jesucristo. Hay milagros, señales, ¿sí?, que nos dan evidencia de esto. ¿Mm? No solamente las palabras que él mismo afirmaba decir o que decía acerca de sí mismo, sino las obras que el Señor Jesucristo hacía. Y estas obras solamente las pudo haber hecho alguien que viniera de parte de Dios, como el mismo Dios. ¿Mm? Muy bien, miremos el texto que se encuentra ya en Juan 5:36. ¿Qué dice Juan 5:36? Dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que el Señor Jesucristo realizó estaban demostrando su naturaleza divina. ¿Mm? Y algunos que criticaban al Señor Jesucristo le pedían: oiga, realmente díganos si usted es el Mesías, el Cristo. Miremos lo que dice Juan capítulo 10, verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
sea, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo les había manifestado de manera verbal con sus palabras? ¿Cuántos milagros y cuántas señales estos judíos habían visto hacer al Señor Jesucristo? Y todavía le estaban diciendo, estaban todavía preguntándole. ¿Y qué responde el Señor Jesucristo? Miremos lo que dice el versículo 25. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Wow. Vez tras vez el Señor Jesucristo había dado testimonio de su divinidad a través de sus palabras y a través de las señales de los milagros que él realizó. Muy bien. Recordemos que el Señor Jesucristo también reprendió algunas ciudades como Corazín, Bethsaida, Cafarnaún, porque allí se habían hecho muchos milagros. El Señor Jesucristo había demostrado su deidad a todos estos pueblos, pero estos pueblos se negaban realmente a arrepentirse. También cuando Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos a preguntarle que si realmente el Señor Jesucristo era el Mesías o si había que esperar a otro, el que responde, miremos lo que dice allí en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 20 en adelante. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. De tal manera, mis amados hermanos, que es evidencia suficiente de la deidad de Cristo, las señales, los milagros que Él realizaba en nombre del Padre. Y el Señor Jesucristo lo reafirma. Miremos lo que dice allá Juan 14. Juan 14, 11. Juan capítulo 14, verso 11. Cuando Él le dice a sus discípulos, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y el texto que acabamos de leer allí de Juan es uno de los milagros más grandes que el Señor Jesucristo realizó. ¿Por qué? Por el número de personas involucradas en este milagro. Dice la palabra que fueron 5,000 varones, 5,000 hombres. No está mencionando ahí las mujeres, los niños posiblemente que estaban allí. El número de personas posiblemente estaría entre los 15,000 y los 20,000 personas. Muy bien. Ahora, fijémonos cómo el Señor Jesucristo a través de su ministerio, Él demostró ese poder divino, ¿no? Y no lo demostró con cosas, uno podría decir, espectaculares, como extravagantes, ¿cierto? Como levantar el templo en el aire o volar como Superman o alguna cosa de esas, ¿sí? Que perfectamente Él hubiera podido hacer, sino el Señor Jesucristo se centró en las necesidades de las personas. Sanó a los que estaban enfermos, ¿cierto? Liberó a aquellos que estaban endemoniados. Resucitó muchos muertos. Fue a la necesidad de las personas. Y a través de el subsanar esa necesidad, a través de un milagro, a través de una obra poderosa, estaba demostrando su divinidad, que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, démonos cuenta que las autoridades religiosas judías pues no podían negar los milagros que el Señor Jesús estaba realizando. Pero no aceptaban
sus palabras, no aceptaban sus enseñanzas, las rechazaban. ¿Mm? Y el Señor Jesucristo en ningún momento suavizó, por así decirlo, el mensaje del Evangelio, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la confesión de los pecados, el mensaje de volvernos a Dios de nuestros propios caminos. Ahora, esta alimentación de estos 5.000 varones, junto con las damas y los niños, es la cuarta señal que nos menciona el apóstol Juan en su evangelio. ¿Sí? Acordémonos que estos milagros Juan los plantea en su evangelio para demostrar realmente la divinidad de el Señor Jesucristo. Y este milagro sí se menciona en los 4 evangelios, tanto en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos, Lucas, como también en el evangelio aquí de Juan. De tal manera que es una evidencia muy importante porque los 4 lo citan. Realmente Juan a veces cita cosas para complementar lo que los evangelios sinópticos ya han contado, han narrado. Muy bien. Aquí en este texto, mis hermanos, vamos a ver algunos aspectos. ¿Quiénes eran esa multitud que seguía al Señor Jesucristo? Dice la palabra del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 6 de Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Después de esto, a veces pensamos no, como los capítulos están aquí seguidos, pensamos no, eso fue de pronto al mismo día o al día siguiente. Pero entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de Juan hay un espacio probablemente entre 6 meses y un año. Recuerden que el Señor Jesucristo estaba realizando también su trabajo en Judea, pero las autoridades religiosas quisieron detenerlo, entonces todavía no era el tiempo en que él debía ir a la cruz. Así es que se dirigió hacia la parte norte de Israel, a todo lo que es la parte de Galilea. ¿Estamos hasta ahí, mis amados hermanos? Ahora, durante todo este tiempo, la fama del Señor Jesucristo comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque Él seguía ministrando, Él seguía sanando enfermos, Él seguía liberando a los endemoniados, abriendo los ojos de los ciegos, destapando los oídos de los sordos, eh, levantando a los paralíticos. Su fama creció. Por eso podemos explicarnos aquí en este texto el tamaño de esa multitud, de esa cantidad de personas que los seguían. Muy bien. Dice la palabra que el Señor fue al otro lado del mar de Galilea o el mar de Tiberías. ¿Sí? También en la palabra se conoce como el lago de Genezaret. ¿Sí? En algunas versiones también habla del lago de Genezaret. Esta parte oriental del lago pues era menos concurrida, había menos personas que que en la parte occidental. Recuerda que en la parte occidental habían varias ciudades. Y él dice la palabra que se retiró a aquel lugar. ¿Por qué se llamaba el lago de Tiberíades, perdón? Porque se fundó una ciudad allí, al pie del lago, en nombre del emperador Tiberio. Muy bien. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo junto con sus discípulos se apartó a esa región oriental del lago? Los discípulos acababan de ser enviados a predicar el Evangelio. ¿Recuerdan que el Señor los envió de dos en dos? Entonces ellos regresaban de esa labor, de esa tarea que el Señor les había encomendado, pues hacer una evaluación, a compartir entre ellos y a alimentarse también de la palabra que el Señor Jesús les estaba dando. Así que venían pues lógicamente cansados por el tiempo de ministración que ellos habían tenido, y el Señor Jesucristo quería estar
con ellos, en un tiempo también de descanso, de instrucción, donde compartieran las experiencias que ellos habían tenido en esta tarea. Muy bien. Parece que otra razón también por la que se dirigieron allí es porque en esos días habían ejecutado a Juan el Bautista. Lo habían matado, le habían quitado la cabeza. Miremos lo que dice allí en el capítulo 14, verso 1. Sí, Mateo 14, 1, gracias. Donde se narra la muerte de Juan el Bautista. ¿Mm? Para que lo veamos ya en casa. Así que ellos querían estar en un lugar tranquilo. Y por eso tuvieron que pasar al otro lado del lago para estar en un lugar donde se encontrara menos cantidad de gente. ¿Mm? Pero fíjese la palabra lo que dice, ¿no? Lo siguió una gran multitud de todas las ciudades que había alrededor. Lo siguieron. ¿Por qué lo siguieron? Porque veían las señales que él estaba haciendo, ¿cierto? Dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, ¿cuál era la motivación de la multitud? Llevemos al enfermito a ver si es sanado, ¿cierto? Pero que se manifieste un arrepentimiento genuino, un amor genuino hacia el Señor Jesucristo, ¿no? Tristemente, mis hermanos, hoy en día se ve eso. A veces se ofrece al Señor Jesucristo como el que lo va a sanar, como el que le va a arreglar el matrimonio, como el que le va a dar casa, carro y beca, ¿sí? Y muchas veces se predica ese tipo de evangelio. Y esas multitudes van engañadas, porque van detrás del beneficio, mas no realmente de conocer al Señor Jesucristo, no entregar su vida totalmente y rendirse a Él, no para arrepentimiento y no para fe. Solamente por lo que podemos obtener, por lo que podemos sacar. Fíjese que no tiene que ver nada con la vida espiritual, sino todo con las cosas físicas, con las cosas materiales. ¿Qué puedo yo obtener si me vuelvo cristiano? Ese cristiano entre comillas. Bueno, muy bien, sigamos con el texto. Dice la palabra que el Señor subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se apartó, aunque había visto la multitud, se apartó para estar un tiempo compartiendo allí con sus discípulos. Vémonos que la palabra siempre se habla de montaña, siempre se habla de monte, ¿no? Y como que se convierten en lugares especiales. Y muchas de las escenas que se narran en la palabra de Dios precisamente ocurrieron en un monte. Vemos la tentación del Señor Jesucristo, ¿dónde ocurrió? En un monte. Donde el Señor Jesucristo proclamó el sermón del monte. En un monte, ¿cierto? ¿Dónde hizo el Señor su elección de los 12 discípulos, los 12 apóstoles? En un monte. Y vemos vez tras vez, mis hermanos, ¿dónde el Señor ascendió a los cielos? ¿Dónde? En un monte. ¿Dónde el Señor dio el discurso del monte de los olivos? En el monte de los olivos. ¿Sí? La transfiguración, ¿dónde fue? En un monte. Y parece que este monte del cual se habla acá es uno de los montes que está ubicado lo que es actualmente hoy en la región conocida como los Altos del Golán. Recuerden que en el año 67, la guerra de los 6 días, estos territorios estuvieron en disputa. Bueno, muy bien. Ahora, dice la palabra y nos da un tiempo aquí particular. Dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Sí? En el capítulo anterior se habla también de otra fiesta, posiblemente la fiesta de la que se habla allí
es la fiesta de... Si fue esa fiesta, entonces había una diferencia más o menos de 6 meses. Pero si fuera la Pascua, ¿cada cuánto se celebra la Pascua? Cada año. Entonces hay entre 6 meses y un año de diferencia entre el capítulo 5 y el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Muy bien. Miremos el segundo aspecto. La fe de estos discípulos. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? De tal manera que después de estar con los discípulos allí en el monte, el Señor Jesús dice que alzó los ojos al cielo, dice la palabra, que alzó los ojos al cielo y vio que había multitud, una gran multitud lo estaba allí esperando. Y en los evangelios sinópticos, él dice que él tuvo compasión de esas multitudes y que comenzó a sanarlos porque había muchos enfermos y que tuvo compasión de estas multitudes porque eran como ovejas que no tenían pastor y que comenzó a enseñarles el Señor allí muchas cosas. Pero aún así, aún conociendo el Señor los motivos que había en el corazón, motivos equivocados, Él seguía haciéndolo por su gran misericordia, por su gran bondad, satisfizo las necesidades de todas estas personas. Muy bien. En los evangelios de Lucas y de Mateo nos habla de que ya era las últimas horas de la tarde. O sea, ya estaba llegando la noche, o sea, se estaba acabando el día. ¿Sí? Y uno de los discípulos dice, mire, ya es tarde, ¿por qué no más bien los envías para que cada uno vaya y consiga qué comer, vayan a los pueblos vecinos y consigan qué comer? Esto nos lo narran los otros evangelios. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a Felipe? ¿Mm? ¿Qué le dice? No, él no le dice que... El Señor Jesús le hace una pregunta particular y específica. ¿Qué dice? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? No sabemos por qué le hizo la pregunta a Felipe, pero me imagino que los demás estaban ahí escuchando y también esa pregunta era pues abierta para todos, pero Felipe era el que tenía que responder. No se sabe si Felipe fuera parte también de la parte administrativa, la parte logística del equipo de discípulos del Señor Jesucristo, ¿no? Posiblemente podría estar encargado de las comidas y cosas de esas. Entonces, de pronto por eso el Señor le hizo la pregunta a él particularmente. ¿Mm? Ahora, eh, ¿qué pretendía el Señor Jesús con esta pregunta? ¿Qué era lo que estaba pretendiendo? Pues no estaba preguntando a ver qué es lo que pensaba Felipe, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo dice la palabra dice que el Señor Jesucristo conocía lo que había en los corazones de cada uno de ellos. ¿Eh? Tampoco le estaba pidiendo un consejo sabio a ver qué hacemos. A ver qué hacemos con toda esta gente. O si Felipe conocía algún lugar cercano, una panadería por ahí, para comprar ese pan. ¿Mm? Dice la palabra que el Señor sabía lo que tenía él que hacer, lo que había que hacer. Y fíjese que no estaba relacionado con la compra de pan, con ir a ningún sitio físico a traer este pan. Ahora, esta pregunta viene como una prueba para Felipe y para los discípulos, para probar la fe de ellos. Y la palabra allá en Santiago dice, oiga, tengan
sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, para que seáis cabales, ¿sí? Sin que les falte cosa alguna. ¿Mm? Muy bien. Así es que el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos en fe, en la confianza plena que podemos tener en Él. Y dice que la fe, dice el apóstol Pedro, que la fe es probada como el oro con fuego. ¿Y cuál es el fuego? El fuego de la prueba. El fuego de la prueba. A muchos de nosotros no nos gusta la prueba, ¿no? No nos gusta la prueba. A veces pensamos que la bendición de Dios es solamente las cosas que a nosotros nos parecen que son buenas. Pero resulta que la prueba es buena. No es fácil, pero es buena. ¿Por qué? Porque la prueba nos hace crecer y nos hace madurar en nuestra fe. Y aquí se demuestra que la fe de Felipe y de los demás discípulos pues era muy poca, era muy escasa. Por eso es que Felipe responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, el que comenzó a hacer cuentas allá en su cabeza y dice, no, para toda esta gente necesitamos por lo menos esa cantidad de dinero. Algo lógico, algo natural, algo normal. Pero el Señor Jesucristo obra cosas sobrenaturales. ¿Mm? Ahora, cuando se habla de 200 denarios, el salario de un trabajador en el día era un denario. Así que podemos más o menos calcular entre 7 y 8 meses de salario era el dinero que se necesitaba para comprar este pan. ¿Mm? Muy bien. Ahora, veamos que en el Antiguo Testamento hay muchas narraciones donde Dios de manera sobrenatural provee a su pueblo o a muchas personas de alimento. ¿Sí? El caso del maná, cuando el pueblo se encontraba en el desierto, Dios proveía la alimentación diaria. Y no por un ratico, ¿no? Sino fueron 40 años que estuvieron en el desierto. Y el Señor, Dios proveyendo, Él, el alimento, la provisión divina, el alimento en este caso físico, ¿m? Esa comida que los alimentó. Muy bien. Y dice la palabra que había por ahí un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés lo descubrió. Imagina que se pondría a preguntar quién tiene algo de comer. Y Andrés lo descubrió, pero fijemos también la incredulidad de Andrés. Pero qué es eso para tantas personas? ¿Sí? Esto no, apenas es la comida de un jovencito. ¿Mm? O sea, ellos no estaban todavía convencidos del poder sobrenatural del Señor para proveer en una necesidad tan grande. Bueno, está bien si lo vieron convertir allá en Caná el agua en vino, pero es que estos son más de 20.000 personas. Esto es imposible. Y miremos cómo continúa el relato. Veamos el verso 10 al verso 13 del capítulo 6. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿En qué condición estaban en este momento los discípulos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm?
¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? No tenemos sino estos panes, estos peces y toda esta cantidad de gente. Cuando nuestra imposibilidad llega ya al límite, cuando ya no podemos nosotros hacer absolutamente nada, el Señor Jesucristo hace o toma cargo de la situación. ¿Mm? Fíjense que aquí no los reprendió. ¿Qué hizo él? Los puso a trabajar, hermanos, los puso a trabajar. ¿Qué les dijo? Hagan recostar a la gente, hagan que la gente se siente allí por grupos, dicen en los otros evangelios. Y aquí hay algo bien interesante que nos narra de que la persona que escribe fue un testigo presencial, en este caso el apóstol Juan. Dice que había mucha hierba en aquel lugar. Eso nos da una evidencia de que la persona que escribió esto estaba allí presente. ¿Mm? Ahora, esto también nos da una idea de más o menos la fecha en que se realizó este milagro, ¿sí? Que es en los meses entre marzo y abril, donde allí están en tiempo de primavera, antes de que llegara el verano, cuando ya todo queda seco. ¿Mm? E hizo organizar a las personas por grupos de 50 y por grupos de 100, como lo menciona el Evangelio de Marcos. ¿Para qué? Para así poder distribuir más fácilmente la comida. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo? ¿Hizo algún escándalo tenaz? ¿No? Y se dice que tomó Jesús aquellos panes y simplemente dio gracias y comenzó a repartirlo a cada uno de sus discípulos. Y los discípulos tenían que repartirlo a cada una de las personas que estaban allí sentadas en la hierba. ¿Mm? Imaginémonos ese escenario. Fíjense que el Señor Jesucristo no creó de una miles de panes, miles de peces, sino que en la medida que comenzó a dar, a repartir, se iba multiplicando. ¿Eh? Multiplicando. A veces queremos ponerle un tono de espectacularidad, un tono de cinematográfico y una cantidad de cosas a lo que el Señor hace. Pero el Señor obra calladamente en el corazón de cada uno de sus hijos. Eso no indica que eso no sea espectacular, al contrario, la transformación de una vida, el nuevo nacimiento, la regeneración es algo espectacular. Y el poder alimentarnos cada día de su palabra, el poder tomar más adelante, él habla del pan de vida. Precisamente esta es una preparación para el discurso o la enseñanza que el Señor Jesucristo trae más adelante. Ok, así que el Señor comenzó a repartir esto a sus discípulos. Fíjese que muchas veces Dios utiliza a personas débiles, a personas que no están capacitadas. La palabra dice que Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, ¿sí? A los ignorantes del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo vemos a través de su palabra. Escogió a un hombre como Moisés manso para ser el libertador del pueblo de Israel. Escogió a un Gedeón para liberar, que era una de las familias más pequeñas de la tribu de Manasés, creo, para liberar al pueblo del dominio de los madianitas. Escogió a un simple pastor, ¿m?, para derrotar a un gigante como Goliat. De tal manera que Dios obra de esa manera. Y Dios no hace las cosas a medias. Él no hace las cosas a medias. Dios da siempre de manera generosa y abundante.
Dice la palabra que esta gente, ¿cuánto comió? Todo lo que ellos querían, hasta que se saciaron. Quedaron, como decimos nosotros, llenos. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo a los discípulos? Recojan los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Fíjese que la provisión abundante del Señor no es excusa para desperdiciar, para botar. No. ¿Qué hicieron los discípulos? Pues los recogieron todos los pedazos que sobraron, ¿cierto? Y dice que llenaron 12 cestas. Algunos dicen que esto simboliza la provisión de Dios para las 12 tribus de Israel, pero lo real es que eran 12 discípulos y cada uno tenía su propia cesta. Entonces cada uno recogió en su cesta todo lo que sobró. Y el Señor satisfizo toda el hambre de esta multitud. ¿Qué harían los discípulos con la comida que recogieron? Pues les sirvió para el día siguiente. Recuerden que ya era tarde. Muy bien. Miremos los últimos dos versículos, 14 y 15 del capítulo 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Fíjese que la multitud quedó impresionada, quedó asombrada por esa señal que el Señor Jesucristo había hecho. ¿Y qué comenzaron a decir? A decirse unos a otros: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta? ¿Cuál profeta? ¿Recuerdan que Moisés había dado esa profecía allá en Deuteronomio? Miremoslo, Deuteronomio capítulo 18. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Verso 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ellos conocían esa palabra profética que había dado Moisés. También está mencionada por el apóstol Pedro. Miremos lo que dice allí en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Verso 20 al 23. Dice: y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han salido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. O sea, ellos estaban diciendo: este es el profeta. Este es el profeta que había sido prometido desde la antigüedad. ¿Y qué sucede, mis amados hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál era la expectativa de esta multitud? ¿Cuál era la expectativa del pueblo de Israel? Ellos estaban buscando un Mesías,
que les proveyera todo. Entonces, si nos da alimento, ¡uy! ¡Qué bueno! Si sana todas nuestras enfermedades, ¡magnífico! Pero si además de eso, vamos y lo hacemos rey en Jerusalén, vamos a acabar con el yugo del imperio romano. Eso era lo que pensaba el pueblo de Israel. Estaban buscando un Mesías político, un Mesías militar. Estaban esperando a ese Mesías. Y cuando el Mesías vino, no lo reconocieron. Esta gente quería hacerlo de una vez rey. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué dice la palabra? Volvió a retirarse, dice la palabra, al monte solo. Mis amados, el Señor Jesucristo no ha venido para consentir nuestros caprichos, nuestras fantasías. ¿Ah? El Señor Jesucristo no vino a esta tierra según los términos del hombre. Él vino según los términos de Dios el Padre. Las personas piensan que pueden manipular a Dios para sus propios intereses. Y hoy lo vemos. Hay muchísimos predicadores y muchísimos evangelistas y pastores que procuran ser amistosos con la gente. Presentan al Señor Jesucristo como ese solucionador de problemas. Solucionador rápido de problemas. Todo en este mundo ahora es flash, es rápido. Y Él le soluciona su problema económico. Él hace que su autoestima crezca. Él puede hacer que le arregle la situación de sus hijos, que lo sane de la enfermedad que está padeciendo. Él le puede dar riquezas porque Dios nos ha llamado a ser ricos. Él se hizo pobre y ahora nosotros somos ricos. Hermano, lo que se está ofreciendo es un mercadeo del Evangelio. Son los mercaderes del Evangelio. Él nos da todo lo que queremos. Pero el mensaje del Evangelio es totalmente contrario a lo que se está diciendo actualmente. Una persona no puede llegar a Cristo en sus propios términos. No puede acercarse a Él para que le solucione todos sus problemas de relaciones. Para que sea exitoso en la vida. Para ayudarlos a sentirse bien. Mucha gente va a la iglesia es para sentirse bien. Y el Evangelio no nos hace sentir bien. El Evangelio nos confronta con nuestro propio pecado. El Evangelio nos confronta con nuestra propia inmundicia, con lo que hemos hecho nosotros. Nos confronta con la realidad de nuestra condición caída. El Señor Jesucristo vino para liberarnos de esa condición de pecado, de muerte. No vino para hacernos más felices. Hay algunos títulos, ¿no?, de libros que nos animan a ser felices. Realícese y sea feliz. Nuestra auténtica felicidad es caminar diariamente con Cristo. Él dice que Él nos da de su gozo, que Él nos da de su paz. No de la paz que da el mundo, no del gozo que da el mundo. Que Él en medio de la prueba y de la tribulación, Él nos da su consuelo. Pero es Él, mis hermanos, eso no lo podemos encontrar en el mundo. Y no podemos pretender recibir esto, ¿sí?, simplemente como un don que trae Él, sin haber entregado nuestra vida, sin haber reconocido nuestra propia condición. El Evangelio son buenas nuevas. ¿Buenas nuevas para qué? Para las malas nuevas que ya conocemos. ¿Cuáles son esas malas nuevas que conocemos? Que el hombre es pecador. Cada uno de nosotros nos hemos apartado de la presencia de Dios, nos hemos rebelado
Hemos hecho nuestra propia voluntad. Nos convertimos en enemigos de Dios, haciendo lo que nos parece a nosotros, no teniendo en cuenta a Dios en nuestras propias vidas. Y el Señor Jesucristo viene en los términos del Padre. Extiende su amor y su misericordia en los términos del Padre. Y hace un llamado a los pecadores para que se arrepientan, para que crean en la obra de la cruz, la obra que el Señor Jesucristo realizó, en el derramamiento de su sangre para perdón de los pecados, en que lo reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Dios soberano, a quien debemos rendir total obediencia. No podemos pretender buscar a Dios y creer en la obra del Señor Jesucristo cuando estamos persiguiendo nuestros propios fines egoístas. Así como lo hizo esta multitud. Queremos hacerlo rey. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque va a suplir nuestras necesidades físicas, de comida, de salud, de libertad. Podemos hacer uso del derecho de la libre desarrollo de la personalidad. Todo eso, mis hermanos, es una gran mentira y es un engaño. El Señor Jesucristo ha venido en los términos del Padre para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros creamos en la obra de la cruz, para que nuestras vidas sean rendidas a Él plenamente y para que como hijos de Dios nosotros hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. ¿Queda claro? A eso el Señor vino. Ese es el mensaje del Evangelio. Rendir nuestras vidas, arrepentirnos, caminar con Él, reconocerle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso en Mateo allá 6:33 dice, mire, los impíos, los gentiles buscan casa, carro, beca, comida, techo, vestuario, ser ricos, ser famosos. Pero para ustedes lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadiduras. No es lo principal ni es lo importante en nuestra vida. Pero démonos cuenta hoy en día cómo la gente pasa su vida trabajando por una casa, por una comida, por un vestuario y terminan sus días sin conocer al Señor, porque no les quedó tiempo, que no hay tiempo porque hay que trabajar. Y terminan la eternidad en el infierno, bajo condenación eterna. Dios nos está dando la oportunidad, mis amados, en este tiempo, en este año que comienza, de poder ver nuestra propia condición delante de Él. De ver cómo estamos nosotros, mirar nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos en la iglesia por qué? ¿Porque me conviene? ¿Porque yo sé que Dios me bendice cuando estoy en la iglesia? ¿Venimos realmente a adorarlo, a exaltarlo con nuestro corazón, a rendirnos a Él, a reconocer su grandeza, su majestad, su soberanía? ¿Él es realmente el dueño de nuestras vidas? ¿O solamente por costumbre? Porque toca ir. Es la moda ser cristiano, entonces, pues vamos. No, mis amados hermanos. Dios está llamando a que con una fe absoluta en Él tengamos un compromiso total con Él y una vida rendida a Él. Y para eso tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos del pecado, odiar el pecado. Recuerde la palabra que dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Así que los animo a cada uno de ustedes a que cada día busquemos más su palabra, que crezcamos más en el conocimiento del Señor, que el Espíritu Santo traiga iluminación a nuestro entendimiento para poder comprender la verdad y la realidad del verdadero Evangelio de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias.
Gracias, Dios. Pues el Señor Jesucristo en ningún momento rebajó el mensaje del Evangelio. Rogamos que este Evangelio, Señor, sea escrito en nuestros corazones y que cada día sea transformando más y más nuestras vidas conforme a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Que cada día podamos comprender realmente lo que es valioso e importante, Señor. Tú eres el valioso, tú eres el importante, y que nuestras vidas dependen total y absolutamente de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.